En la remota aldea de San Martín, la niebla se alzaba como un velo ominoso que ocultaba secretos inconfesables. La pequeña comunidad había estado en paz durante décadas, hasta esa noche siniestra en que los habitantes comenzaron a recibir llamadas de un número desconocido, acompañado de un eco fantasmal en la línea. Los mensajes eran siempre los mismos, un susurro quebrado que decía, asterisco asterisco, ayúdame. Estoy aquí abajo, asterisco asterisco. Clara, una joven periodista local que trabajaba para el periódico del pueblo, vio una oportunidad para una historia extraordinaria. Ella misma recibió el inquietante llamado, y su curiosidad la llevó a investigar la extraña situación que envolvía a su comunidad. Al principio, su única pista era un viejo cementerio que se encontraba a las afueras del pueblo, un lugar que los lugareños evitaban fervientemente. Movida por un instinto peculiar, Clara decidió visitar el cementerio en plena madrugada. El ambiente era espeluznante, las lápidas apenas eran visibles entre la bruma densa y las sombras danzaban con cada soplo de viento. En el epicentro del camposanto, encontró una pequeña caseta telefónica oxidada que parecía ser la fuente de las llamadas macabras. Después de semanas de despertar nocturno y susurros escalofriantes, Clara resolvió descender al sótano de los recuerdos oscuros. Armada con su grabadora y una linterna que parpadeaba, abrió la puerta que chirriaba. El aire era pesado y fétido, impregnado de memoria y terror. Era un espacio olvidado, cubierto de historia y polvo, donde los ecos de aquellos que permanecían atrapados volvieron a rugir con sed de justicia. La periodista descubrió que algún acontecimiento atroz había ocurrido allí hace muchos años. Era el epicentro de un tormento, un almacén de almas perdidas cuya voz desesperada aún resonaba a través de las ondas telefónicas. Las llamadas eran un grito comunitario desesperado, y Clara, con el tiempo, descifró un nombre que resonaba más que el resto, Matías. Un joven enterrado en circunstancias misteriosas. Sus investigaciones revelaron que este alma había sido injustamente condenado, víctima de un linchamiento precipitado por el miedo y la superstición. Con el correr de los días, los horrores que desenterró la hicieron revaluar sus propias creencias sobre la muerte y más allá. Al darse cuenta de que la misma presencia espectral le guiaba en su búsqueda, Clara decidió liberar el espíritu de Matías resolviendo el misterio que había condenado tanto a él como a los remanentes olvidados del cementerio. Los pasos de Clara la llevaron a descubrir las tumbas no marcadas donde los aldeanos, movidos por la culpa o la ignorancia, habían ocultado los testimonios de sus crímenes a la madre naturaleza. El tiempo parecía detenerse cuando logró finalmente encontrar el sepulcro de Matías. Un silencio inquietante envolvió todo cuando Clara prometió llevar la verdad ante los ojos de los inocentes y los culpables. La tensión en la aldea de San Martín se convirtió en una sensación colectiva de redención y temor silencioso donde no se hablaba del nombre de Matías, pero su historia repetida entre susurros ofrecía una moraleja sobre el poder destructivo del miedo humano. Con matices sombríos y una resolución tan dulce como amarga, Clara publicó su artículo. Las aldeas circundantes leyeron sobre las llamadas desde la tumba con un temblor de respeto por la joven valiente que había desentrañado un relato enterrado en la oscuridad del pasado. En ese remanso embrujado, Clara había logrado comunicar la voz que anhelaba ser escuchada desde el otro lado. Así, el ciclo de la culpabilidad y la expiación continuó en el silencio de la noche, y las llamadas cesaron, al menos por el momento. Era una noche tranquila en el interior del viejo orfanato Almas Perdidas, un lugar que llevaba mucho tiempo deshabitado. La gente del pueblo hablaba de voces y sombras que se manifestaban entre sus paredes, pero la realidad era más aterradora de lo que cualquier cuento podría describir. Alicia, una joven estudiante de fotografía, había decidido pasar la noche allí para tomar algunas fotos y, quizás, captar la esencia de lo sobrenatural. Con su mochila equipada con una linterna, baterías y su cámara, se adentró por una ventana rota. Apenas dio un paso dentro, un frío intenso recorrió su espalda. La oscuridad del lugar parecía absorber la tenue luz de su linterna, creando una atmósfera sofocante. Mientras Alicia avanzaba con cautela por el pasillo principal, un escalofrío recorrió su cuerpo.
¿Fue su imaginación, o había escuchado algo? Unos pasos resonaron en la madera crujiente. Se detuvo. Contuvo el aliento. Y de nuevo, los pasos, lentos, aproximándose más y más. No había nadie a la vista. Tratando de mantener la calma, Alicia decidió encender la grabadora en su cámara. Quizás capturaría algún fenómeno inexplicable que podría revisar más tarde. A medida que exploraba las habitaciones vacías, los pasos continuaban siguiéndola desde una distancia invisible. Parecían jugar con su paciencia, deteniéndose cada vez que ella se detenía. Recordó las historias de los niños que una vez vivieron allí. Niños que nunca encontraron su hogar de vuelta al mundo exterior. Una mancha de miedo creció en su mente, y se encontró conversando con las sombras. «Hay alguien aquí», susurró, con una voz que apenas era un eco en el vasto silencio. De repente, la linterna parpadeó y luego se apagó completamente. Sumida en la oscuridad, Alicia sintió como su corazón se disparaba. La pánico la estaba alcanzando, pero se armó de valor y sacó su móvil para usarlo como luz. Fue entonces cuando, al iluminar las paredes, las vio, pequeñas huellas de manos marcadas en polvo, que no estaban allí antes. Su respiración se tornó rápida y superficial. Retrocedió un paso, solo para sentir algo caer desde el techo, rozándole el hombro. Un objeto redondo cayó al suelo. Al mirar de cerca, descubrió que era una antigua bola de cristal usada por los niños para jugar. Sin querer, la pateó, y el eco del vidrio resonó profundamente en los corredores. Los pasos regresaron, esta vez más rápidos, más insistentes, y con ellos, risas infantiles comenzaron a formarse, primero suaves, luego más claras, llenando el aire con una mezcla de inocencia y algo totalmente aterrador. Alicia decidió que había tenido suficiente. Comenzó a caminar hacia la entrada, pero los pasos la seguían con más determinación. Fuera en el pasillo principal, justo antes de alcanzar el escape, una figura apareció bloqueando su camino. Era de un niño con ropa de época, cara pálida e inexpresiva. Perturbada y sin aliento, Alicia intentó retroceder, pero la puerta se cerró con un golpe seco. En el remoto y denso bosque de almendra, corrió un escalofriante rumor que retumbó en el alma de los aldeanos. Un misterioso aroma a jazmín surgía de las entrañas del bosque cada noche de luna llena, un augurio tétrico que, según los ancianos, precedía a una muerte inminente. Todo comenzó cuando, una noche, Lucía, una joven aventurera de la aldea, inexorablemente atraída por dicho rumor, decidió internarse más allá de los límites seguros del bosque, impulsada por una mezcla de curiosidad y desafío a las supersticiones locales. Su madre había fallecido recientemente en el mismo bosque bajo circunstancias inexplicables, y el afán por descubrir la verdad tras su muerte la incapacitó de cualquier miedo. El cielo estaba claro, iluminado tan solo por el resplandecer de una luna gigantesca y pálida. A medida que Lucía caminaba, el silencio del bosque se hacía más espeso, el aire parecía impregnado con una fragancia floral que la embriagaba y hechizaba a partes iguales. Sin embargo, a cada paso, con cada ramita crujiente bajo sus botas, el aroma se intensificaba, llevándola a un estado de confusión y alerta. Lucía pisó un viejo sendero cubierto por hojas caídas, notando de inmediato una figura encorvada más adelante. Se trataba de un anciano herrero, conocido en la aldea por sus habilidades legendarias, pero también por su locura. Se decía que hablaba con los muertos, pero más allá de la leyenda, nadie osaba acercarse a él debido a su aspecto desgarbado y sus ojos hundidos, portadores de secretos oscuros. El aroma te guiará hacia la verdad, Lucía, le dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra. Tu madre no encontró la muerte aquí por accidente. Aterida por el encuentro, pero ardiendo en determinación, Lucía continuó adentrándose, siempre siguiendo el aroma que flotaba, ahora como si tuviera dirección propia. El bosque se estrechaba y las sombras parecían adquirir formas espectrales que la observaban mientras avanzaba. El camino la llevó hasta una pequeña caverna iluminada por una antorcha que despedía humo azul.
Entró titubeante y encontró paredes grabadas con grabados enigmáticos y una estatua en el centro que representaba a una mujer con rosas marchitas entre las manos. Justo en ese momento, el aroma se hizo casi tangible, envolviéndola en una nube etérea de jazmín y recuerdos. Una clara voz resonó en la cueva, débil pero indudablemente la de su madre, implorándole que se diera la vuelta antes de que fuera tarde. Un grito desgarrador quebró la tranquilidad de la noche, y Lucía se encontró cara a cara con su peor pesadilla, la figura de su madre, pero desfigurada y descarnada, producto de un pacto fallido y un secreto familiar bien guardado. Encerrada en ese lugar entre lo real y lo sobrenatural, Lucía entendió que el aroma de la muerte había sido una advertencia, cada pétalo de jazmín un susurro de advertencia sobre lo que había sucedido y lo que estaba por venir. La historia que su madre le contó, desde más allá del velo, reveló un pasado lleno de oscuros tratos con entidades malignas, motivadas por la desesperación y el deseo de poder. Finalmente, recuperada del choque, Lucía emprendió su camino de regreso. Pero el bosque ya no era el mismo, había cobrado vida propia alrededor suyo, reteniendo celosamente sus secretos. La joven ahora debía enfrentarse no solo a la verdad que había descubierto, sino a un camino infestado de oscuridad y sombras que parecían mirar directamente a su corazón. Con una promesa de desterrar el mal que acechaba su hogar y liberar a su madre de su atadura espiritual, Lucía regresó a la aldea, más fuerte y decidida. Pero el aroma, ese inconfundible aroma de jazmín, continuaba a su alrededor, un recordatorio persistente de que la muerte aún deambulaba, acechando en cada esquina del bosque, esperando a que un nuevo destino se cumpliera. En una tranquila aldea, rodeada de espesos bosques, se encontraba un viejo parque abandonado, en el que solo quedaba un columpio oxidado y el sonido del viento que lo mecía. Los lugareños contaban historias perturbadoras sobre aquel lugar, pero nadie se atrevía a acercarse. Sin embargo, Clara, una joven intrépida de la aldea, sentía una atracción inexplicable por el columpio. Un anochecer, decidida a desafiar las historias, Clara cruzó el umbral del parque. El aire estaba pesado y el silencio era casi ensordecedor. Se dirigió al columpio, que rechinaba suavemente por la fuerza del viento. A medida que se acercaba, tuvo la extraña sensación de que alguien la observaba. Aún así, se sentó en el columpio y empezó a balancearse lentamente. Mientras se columpiaba, los recuerdos de su infancia cuando jugaba allí con sus amigos regresaron con fuerza. Pero estos recuerdos dulces pronto se tornaron extraños. Vio sombras deformes surgir entre los árboles y escuchó susurros que parecían brotar del mismo viento. Clara se detuvo, su respiración agitada, sintiendo un frío glacial que no era normal en una noche de verano. Determinada a descubrir qué estaba pasando, Clara empezó a investigar la historia del parque. Visitó a los ancianos de la aldea, quienes con miradas evasivas, le contaron sobre un niño que había desaparecido hace 50 años bajo circunstancias misteriosas mientras jugaba en ese columpio. La desaparición nunca fue esclarecida y algunos afirmaban que su espíritu aún rondaba el columpio, buscando desesperadamente su camino a casa. Clara, persistente y curiosa, regresó al parque con una grabadora, decidida a captar cualquier fenómeno paranormal. Mientras grababa, comenzó a sentir nuevamente esa presencia extraña. A través del visor de la cámara, juró ver la silueta de un niño sentado a su lado en el columpio, balanceándose en silencio. El miedo la paralizó, pero en lugar de huir, preguntó en voz alta, ¿quién eres? La voz de un niño, apenas un susurro, respondió, quiero ir a casa, pero no encuentro el camino. Conmovida y asustada, Clara prometió ayudarlo. Investigó más sobre el niño, descubriendo que su casa había sido demolida y reemplazada por el nuevo ayuntamiento del pueblo. Una noche, Clara volvió al parque con una intención clara, guiar al niño a su lugar de descanso. Preparó un círculo de velas alrededor del columpio y esperó. Cerca de la medianoche, el columpio comenzó a moverse solo, y una figura borrosa apareció en el borde del círculo. Clara se levantó, con una voz temblorosa, explicó al niño dónde se encontraba ahora su hogar y le pidió que siguiera la luz de las velas. Con cada palabra,
la figura del niño comenzó a disiparse en una niebla luminosa, hasta desaparecer por completo. Clara observó cómo la neblina se elevaba hacia las estrellas, llevándose consigo el eco de risas infantiles y el suspiro de un columpio que finalmente descansaba. Desde esa noche, el parque recuperó algo de su antiguo esplendor. El columpio, antaño inquietante, ahora se balanceaba suavemente como si conservase la alegre esencia de un niño que finalmente había encontrado la paz. Y Clara, a menudo visitada por su recuerdo, se convirtió en la narradora de un cuento que devolvió la esperanza y cerró viejas heridas en el pueblo. En el pueblo olvidado de San Bartolo, donde el tiempo parecía haberse detenido, existía un parque infantil abandonado que todos evitaban. Las leyendas locales hablaban de un columpio rojo que se movía solo, aun en las noches más calmadas. Los viejos del lugar advertían a los niños que nunca se acercaran a jugar allí después de que el sol se ocultara. Las sombras proyectadas por la luna llenaban el parque de una atmósfera ominosa. Una noche, Laura, una joven con un insaciable apetito por lo paranormal, decidió desobedecer las advertencias y se aventuró al parque sola. Armada con su cámara y una linterna, su plan era registrar evidencia de lo que realmente sucedía con el columpio. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral mientras se adentraba en la espesura del parque, con las hojas secas crujiendo bajo sus pies. La brisa nocturna era helada y cortante, añadiendo al ambiente un toque de inquietud. Al llegar al parque, Laura se paró en seco. Allí estaba el columpio rojo, balanceándose con un movimiento lento e hipnótico, como si una mano invisible lo moviera al compás de una melodía macabra que solo él podía escuchar. Titubeó un instante, pero la curiosidad pudo más. Decidida, comenzó a grabar. A medida que pasaban los minutos, Laura sentía que el aire alrededor se tornaba más denso. Una sensación incómoda la envolvía, como si estuviera siendo observada desde las sombras. Intentó ignorar el nerviosismo que crecía en su pecho y continuó filmando. De repente, un susurro casi inaudible rompió el silencio. Laura giró sobre sí misma, enfocando con la linterna cada rincón oscuro del parque. No había nadie. Pero el susurro se repitió, esta vez más claro, como un eco proveniente de lugares lejanos. Vete, decía, este no es tu lugar. El temor comenzó a envolver a Laura. Se debatía entre quedarse para descubrir la verdad o huir despavorida de allí. El viento susurrante se convirtió en un murmullo constante que iba llenando su mente, abrazándola con promesas de horror. Decidida a no dejarse vencer, se acercó al columpio, ahora balancín frenético, desafiando la fuerza del viento. Sin embargo, al tocar las cuerdas, una energía gélida recorrió su brazo. Trató de soltarlo, pero parecía aferrar su piel como una recordatoria de que ella ya no podía irse. Fue entonces cuando el entorno cambió. Las luces de la linterna comenzaron a parpadear, sumiendo el parque en una oscuridad absoluta momentáneamente. Sombras extrañas comenzaron a tomar forma alrededor de ella, circulando silenciosamente, observándola con ojos invisibles. En un intento desesperado, Laura comenzó a correr, las imágenes del columpio balanceándose frenéticamente seguían grabadas en su mente. El parque comenzó a transformarse ante sus ojos, los caminos se extendían interminablemente, aunque sabía que el parque no era tan grande, parecía perderse en un laberinto sin fin. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando el aire con advertencias y promesas de dolor eterno si no abandonaba ese lugar. En la tranquilidad de la noche, cada sonido se amplifica, especialmente aquellos que no deberían estar ahí. Hay quienes dicen que las casas viejas guardan secretos, y que esos secretos se anuncian con un simple crujido en el piso. Hoy te contaré una historia inquietante, una que te hará cuestionar si estás realmente solo cuando escuchas ese crujir. Esta es la historia del crujir del piso. Cuenta la leyenda que en una casa vieja y solitaria, los pisos crujen sin razón aparente. Algunos creen que es solo el desgaste de los años, pero otros aseguran que es algo más.
Se dice que las almas de aquellos que alguna vez habitaron en la casa nunca se fueron del todo, y que sus pasos siguen resonando en los pasillos y habitaciones vacías. Cada noche, cuando la casa queda en silencio, se pueden escuchar esos crujidos, como si alguien caminara lentamente, sin descanso, esperando ser descubierto. A lo largo de los años, muchas personas han contado experiencias aterradoras con estos sonidos inexplicables. Hay quienes aseguran que los crujidos empiezan justo cuando están a punto de dormirse, como si alguien caminara por el pasillo. Otros dicen haber oído pasos que se detienen frente a su puerta, o incluso han sentido el piso vibrar bajo sus pies, a pesar de estar completamente solos. Los relatos se repiten, sonidos, sombras, y una presencia invisible que nunca deja de recorrer la casa. ¿Por qué estos crujidos nos producen tanto miedo? Los psicólogos explican que el temor a los sonidos inexplicables proviene de nuestra necesidad de sentirnos seguros en nuestro entorno. Cuando escuchamos un sonido que no podemos identificar, especialmente en la noche, nuestro cerebro lo interpreta como una posible amenaza, lo que activa nuestro instinto de alerta. Por eso, un simple crujido en el piso puede hacernos sentir observados y vulnerables, como si algo estuviera esperando en las sombras. Los crujidos en el piso han sido un elemento recurrente en las historias de terror y el cine. El sonido de un piso que cruje crea una atmósfera de misterio y peligro inminente, un recurso perfecto para intensificar el miedo. Desde mansiones embrujadas hasta casas abandonadas, el crujir del piso nos recuerda que el terror puede estar en los detalles más pequeños. Cada crujido es una señal, una advertencia de que algo o alguien está ahí, aunque no podamos verlo. Así que, la próxima vez que escuches un crujido en el piso cuando estés solo, piensa en esta historia. ¿Serías capaz de investigar ese sonido? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias de terror psicológico. Nos vemos en el próximo misterio, si logras dormir sin que los crujidos te despierten. En un tranquilo pueblo al pie de las montañas, donde el tiempo parecía transcurrir más lento, una leyenda urbana comenzaba a tomar fuerza en susurros durante las noches más frías. Se decía que en la biblioteca abandonada al final del pueblo había un cuaderno maldito. Nadie sabía con certeza su origen, pero todos estaban de acuerdo en algo: una vez que escribías en él, tus peores temores se transformaban en realidad. Lucía, una joven amante de los misterios y los libros antiguos, decidió que era hora de desentrañar los secretos que yacían en las sombras de aquel pueblo olvidado. Su curiosidad fue más fuerte que las advertencias de su abuela, quien le había prohibido acercarse a ese lugar. Una fría tarde de invierno, con el viento susurrando augurios en sus oídos, Lucía cruzó la verja oxidada que resguardaba la biblioteca polvorienta. El interior del edificio exhalaba un aire de abandono. Los estantes, cubiertos de telarañas, eran el hogar de libros que no habían visto la luz del día en décadas. Resueltamente, Lucía avanzó entre sombras titilantes hasta llegar al escritorio central, donde una tela de araña colgaba como un velo fantasmal. Allí, situado en el centro de un pedestal de mármol, estaba el cuaderno. Su cubierta de cuero desgastado parecía contener siglos de secretos. Lucía se sentó en el banco de madera, temblorosa pero decidida. Con cuidado, abrió el cuaderno y comenzó a hojearlo. Las páginas eran amarillentas, escritas con una letra antigua e indescifrable, mas a medida que avanzaba, empezó a ver fragmentos que cobraban sentido. Atraída por un fragmento en el que la caligrafía era perfectamente comprensible, leyó con detenimiento: escribe tus deseos más profundos, pero teme las consecuencias, pues este cuaderno ha cobrado las almas de muchos valientes en el pasado. Una noche, tras debatirse entre la razón y el deseo, Lucía decidió destapar su valentía y escribir una simple frase: quisiera saber el destino de mi familia. Nada parecía haber cambiado, pero aquella misma noche un sueño inquietante la abrumó. Se veía a sí misma en el funeral de su abuela, con una tormenta irrumpiendo en el horizonte. Despertó angustiada, queriendo creer que no había sido más que un mal sueño. Al día siguiente, llegó una noticia escalofriante. Su abuela, que siempre había gozado de buena salud, había fallecido inesperadamente. Lucía recordó el sueño que tanto la había perturbado. El miedo se apoderó de ella, pero una parte de su mente razonó que debía ser una simple coincidencia. Durante las siguientes semanas, Lucía evitó el cuaderno, aterrada de las posibles consecuencias de otro deseo.
Sin embargo, con el tiempo, el miedo fue cediendo lugar a la curiosidad. ¿Qué más podría aprender de este objeto misterioso? Al caer la noche, la tentación resultó irresistible. Esta vez escribió: quiero saber el secreto de la fortuna de los Thompson. Era una familia rica y poderosa en el pueblo, envuelta en rumores de oscuros tratos. Tan pronto como las palabras quedaron grabadas en el papel, el viento pareció rugir con más fuerza fuera de la biblioteca. Esa noche, un hombre apareció en sueños a Lucía. Vestía ropas de otra época, y con voz grave, le habló de un trato sellado con fuerzas sombrías. Despertó sobresaltada y un sudor frío recorría su espalda. Al día siguiente, los periódicos del pueblo anunciaban la quiebra súbita del Thompson. Más asustada que nunca por las coincidencias, Lucía consultó al anciano del pueblo, quien conocía más sobre el cuaderno que nadie. Este le explicó que el cuaderno maldito no solo cumplía deseos, sino que distorsionaba la realidad, arrancando algo valioso de quienes lo usaban. Lucía decidió acabar con esa magia oscura y retornó a la biblioteca para destruir el cuaderno. Sin embargo, al momento de lanzar el cuaderno en las llamas, una fuerza invisible la detuvo, sumiéndola en una visión de su propio futuro, uno lleno de desolación y soledad, si no permanecía al servicio del cuaderno. Comprendió con horror que la única salvación era alejarse del pueblo y no volver jamás. Con lágrimas en los ojos, emprendió su huida, dejando atrás el pueblo, la biblioteca y el enigma del cuaderno maldito que tantos habían intentado dominar sin éxito. La biblioteca permaneció cerrada nuevamente bajo llave. La leyenda del cuaderno volvió a ser un simple murmullo entre las gentes del pueblo, un eco distante en las noches menos atrevidas, manteniendo vivo el recuerdo de aquellos que habían sido consumidos por sus deseos. Pero en el fondo de esa biblioteca polvorienta, el cuaderno yacía, siempre esperando al próximo curioso que, como Lucía, se atreviera a desafiar su maldición. Había una leyenda urbana que susurraba entre los pasillos de la universidad, una historia que decía que en el sótano más profundo del viejo edificio, había un cuarto del cual nunca salías si osabas entrar. Decían que aquellos que habían logrado cruzar su umbral jamás regresaban, y lo único que se encontraba después eran sus pertenencias, como si se hubieran desvanecido en el aire. Sara, una estudiante de último año de psicología, no podía dejar de sentir fascinación por aquella historia. Había dedicado varios meses a investigar sobre el cuarto, hablando con conserjes, profesores, y revisando antiguos registros del campus, pero todo lo que encontraba eran evasivos relatos confusos, llenos de contradicciones. Sus amigos le advertían que no debía continuar con aquel interés malsano, pero Sara no los escuchaba. Una noche, motivada por su curiosidad insaciable y un extraño sueño en el que había visto el cuarto claro y nítido como si ya hubiese estado ahí, decidió aventurarse. Armándose con una linterna y una libreta para tomar notas, Sara se dirigió al sótano en la hora más oscura de la madrugada, cuando el campus parecía estar completamente dormido. El sótano era un laberinto en sí mismo, pasillos interminables con puertas numeradas que parecían estar fuera de cualquier lógica arquitectónica. Y entonces ahí estaba, el cuarto 271, una puerta antiguamente cerrada con un candado oxidado. Sara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, pero la adrenalina del momento la impulsó hacia adelante. Con un esfuerzo considerable, logró romper el candado y empujar la puerta que se abrió con un chirrido ominoso. Dentro, el cuarto estaba inusualmente limpio y vacío, las paredes cubiertas con azulejos blancos y un único foco en el techo que parpadeaba con un zumbido sordo. Ella dio un paso, y luego otro, hasta encontrarse en el centro mismo. Sacó su libreta, lista para documentar cualquier cosa fuera de lo común. Eso fue cuando la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Sara corrió hacia la puerta, tratando de abrirla, pero no había manija en el lado interno. La linterna comenzó a parpadear y luego se apagó, dejándola en una oscuridad total salvo por el intermitente parpadeo del único foco. La ansiedad comenzó a carcomer su mente mientras golpeaba la puerta y gritaba pidiendo ayuda, pero el silencio era su única respuesta. Las horas parecieron estirarse eternamente.
Sara perdió toda noción del tiempo mientras se sentaba en el suelo frío, su libreta ahora olvidada en un rincón. Su única compañía era el sonido de su propia respiración cada vez más entrecortada. La desesperación se hizo presa de ella, pero con cada intento de calmar se hacía más evidente que el cuarto guardaba secretos más oscuros de lo que jamás pudo imaginar. De repente, una voz suave y susurrante llenó la sala, una voz que parecía emanar de las propias paredes, contándole historias del pasado, de los que antes estuvieron en su mismo lugar y nunca lograron escapar. Sara intentó bloquear aquellos susurros, cubriendo sus oídos, pero la voz se filtraba en su conciencia, revelando detalles que parecían no solo ser cuentos, sino fragmentos íntimos de vidas y sufrimientos. No había manera de saber cuánto tiempo había pasado cuando las paredes comenzaron a distorsionarse, las historias convirtiéndose en imágenes flotantes y efímeras. Sara vio rostros, actos de desesperación, y aquel horrible final que parecía acechar tras cada historia. Era como si el cuarto estuviera vivo, alimentándose de su miedo. Justo cuando su cordura comenzaba a desmoronarse, Sara escuchó un sonido distante, un golpe seguido de un crujido. Algo o alguien estaba intentando abrir la puerta desde el otro lado. Se levantó con una nueva chispa de esperanza, pero al acercarse, la voz dentro apagó cualquier expectativa. El que salga no será el mismo, susurró, dejando a Sara en un dilema aún mayor. La puerta comenzó a abrirse, y por un breve instante, un destello de luz se filtró, cegándola momentáneamente. Fue entonces cuando Sara vio su rostro reflejado en el azulejo. En un pequeño pueblo ubicado en las orillas de un bosque sombrío y denso, corren rumores sobre una criatura inquietante que merodea bajo la pálida luz de la luna llena. Los ancianos del lugar narran con voz temblorosa la leyenda del cuervo negro, un ser que se dice es el mensajero de tragedias inminentes. Muchos aseguran haber sentido su presencia y haber visto sus ojos resplandecer como ascuas en la oscuridad de la noche, siempre antes de que una desgracia azote la comunidad. La historia comienza en una fría noche de invierno. Raúl, un joven curioso con fama de incrédulo, decide que es hora de desafiar esas habladurías que tanto pavor infunden en su pueblo. A sus espaldas lleva una cámara, dispuesto a documentar lo que todos temen. Al caer la noche, cuando el sopor se adueña del poblado, Raúl se adentra sigiloso en el bosque. La luna se alza, redonda y resplandeciente, tiñendo con su luz plateada los árboles desnudos y la nieve fresca. Raúl camina en silencio, buscando cualquier sonido o movimiento que perturbe la quietud gélida de aquella madrugada. Súbitamente, un crujido rompe la calma, seguido por el inquietante graznido de un cuervo. El joven apunta su cámara hacia el sonido, encontrando solo sombras y más sombras, hasta que unos ojos incandescentes aparecen en el visor. Sin pensarlo dos veces, sigue la figura oscura que se esfuma entre los árboles, su determinación haciendo que sus pasos resuenen firmes hasta que una vieja cabaña emerge entre la penumbra. El interior de la cabaña es una mezcla de ruina y abandono. Raúl, invadido por la emoción del descubrimiento, revisa cada rincón con la decisión de un arqueólogo frente a un hallazgo ancestral. Existen símbolos extraños dibujados en las paredes, marcas que cuentan historias de dolor y sufrimiento que ni siquiera la luna se atreve a iluminar por completo. Avanzando más allá en aquel enigma, el joven alcanza un pequeño altar en el centro de la cabaña, adornado con plumas negras y un antiguo libro bajo una densa capa de polvo. Al hojear el libro, una atmósfera densa y asfixiante se cierne sobre él. Una serie de relatos detallan eventos oscuros acontecidos en el pueblo a lo largo de los siglos, todos precedidos por la aparición del cuervo y la luna llena. Raúl comprende con horror que no son simples cuentos para asustar a los niños, sino crónicas de un ciclo de terror que aún no cesa. Mientras avanza la noche, el cuervo monta guardia en las ramas de un árbol cercano, observando cada uno de sus movimientos con una mirada penetrante. Raúl se da cuenta que el cuervo está más conectado a la cabaña de lo que pensaba, es, o fue, solo un mensajero militar de fuerzas incomprensibles y malevolentes. Al intentar salir, el bosque parece cambiar, ramas que antes estaban quietas ahora parecen vivas, extendiendo sus gélidos dedos para atraparlo. Raúl, presa de un instinto abrumador, corre,
olvidando por un momento las fauces del terror que lo rodean, mientras las historias del libro amenazan su cordura. Pisadas resuenan detrás de él, pero no son las suyas. Mirando hacia atrás, ve figuras que se deslizan entre los árboles, perfumando el aire con una esencia dulce y metálica. La carrera se convierte en una persecución frenética, las sombras diminutas se agolpan en la periferia de su visión, como intestinos retorcidos de pesadillas. Después de lo que parece una eternidad, llega un claro iluminado por la luna, el pueblo al alcance de su vista, más allá del borde del bosque. Sin embargo, la marea de seres desfigurados no cesa, mientras que una presencia helada comienza a infiltrarse en su pecho, la cabina que dejó atrás emitiendo luces titilantes en sincronía con los latidos acelerados del cuervo. Asustado, exhausto y aterrado, Raúl finalmente llega al borde del bosque, apenas a salvo para compartir su historia, pero no está a salvo de las malditas fuerzas ancestrales que habitan más profundo en el bosque, donde el cuervo siempre vigilará bajo la luz de la luna llena. Las imágenes grabadas en su cámara son el único testigo de la realidad que experimentó, y cada vez que un nuevo ciclo de luna llena comienza, el eco de ese graznido aún puede escucharse en el oscuro corazón del bosque al son de una tragedia aún por venir. En una oscura y tormentosa noche, en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de leyendas susurradas por generaciones, un sonido metálico resonó en el aire, un campanazo que no parecía originarse de ninguna iglesia conocida. Lucía, una joven estudiante de historia fascinada por el ocultismo, llega al pueblo tras escuchar rumores sobre una antigua campana que anunciaba la muerte. La leyenda hablaba de una reliquia olvidada, usada por una secta para comunicarse con entidades oscuras al otro lado. Poco después de su llegada, Lucía descubre un viejo diario en la biblioteca municipal que detalla eventos extraños que ocurrían cada vez que el campanazo resonaba, siempre a la medianoche. El diario pertenecía a un anciano, el último sobreviviente de los que alguna vez tocaron la campana. Lucía se sumerge en las páginas amarillentas, fascinada por los relatos de desapariciones, sombras que cobraban vida y los inconfundibles ecos de los condenados. Mientras el reloj del campanario del pueblo marcaba las 11, Lucía decide que no puede esperar más y se dirige al viejo monasterio, lugar donde se suponía que la campana estuvo ubicada. El camino es escabroso y la tormenta arrecia con más violencia. A medida que avanza por el bosque, siente que la observan desde la oscuridad, sombras que se mueven furtivas entre los árboles. Llegando finalmente al monasterio, las puertas de madera chirrían al abrirse, llevándola a un vestíbulo donde una tenue luz de luna se filtra por las ventanas polvorientas. El resonar de un trueno ilumina momentáneamente una figura encapuchada en el altar, quien, antes de que Lucía pueda reaccionar, se desvanece entre las sombras. Intrigada y aterrorizada, Lucía explora más a fondo, siguiendo un eco que no parece corresponder a ningún lugar conocido. La oscuridad teje trucos en su mente y la sensación de una presencia invisible hace que su piel se erice en cada paso. Llega a una torre oculta tras un muro derrumbado. En su interior, la campana pintada con símbolos arcanos cuelga inmóvil. El diario había hablado de los sacrificios finalmente requeridos para hacerla sonar. Sin embargo, al acercarse, Lucía observa manos grabadas en las paredes, cicatrices antiguas de quienes intentaron dominar el poder que prometía volcar el balance entre este mundo y el otro. Con el primer campanazo, un frío espectral envuelve la torre. Es como si la campana absorbiera la luz y la calidez, sumiendo todo en un abismo helado. Lucía, impelida por un deseo inexplicable de comprender, toca la cuerda con los dedos vacilantes. La campana resuena nuevamente, y el aire a su alrededor se distorsiona mientras las figuras de la leyenda retornan desde la infratierra. Personajes de épocas pasadas, condenados y perdidos, comienzan a desfilar ante ella, sus miradas vacías relatan cuentos de desolación y esperanza rota. Desesperada, Lucía busca la forma de romper el ciclo y liberar las almas atrapadas antes del último campanazo, que sellaría el pacto infernal. Mientras la medianoche se acerca y la campana resuena incesante, Lucía encuentra unas inscripciones ocultas en el pedestal. Su lectura revela un ritual que podría devolver las almas manteniendo a la vez la barrera entre dos mundos. Con los segundos finales,
y cada campanazo resonando en un eco incesante de desespero, Lucía recita las palabras prohibidas, luchando contra la creciente oscuridad que amenaza con engullirla por completo. El último campanazo, el campanazo final, corta el aire, y con una explosión de luz y sonido, una paz sepulcral cae sobre el monasterio. Lucía yace en el suelo, exhausta, pero victoriosa. El mal ha sido sellado, las almas atrapadas liberadas. Con el amanecer, la campana se desintegra en polvo, como si jamás hubiera existido, dejando atrás solo el susurro del viento y la promesa de un olvido eterno. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas, se contaba la leyenda del eco de los muertos. Los lugareños decían que en ciertas noches, cuando la niebla cubría el valle, se podían escuchar voces susurrando en el viento, como si las almas del pasado intentaran comunicarse. Nadie sabía exactamente cuál era el origen de estos extraños sonidos, pero todos estaban de acuerdo en que provenían del antiguo cementerio en la colina. Un joven llamado Joaquín, recién llegado al pueblo, decidió que investigaría la leyenda. Siempre había sido un escéptico, y encontraba fascinante la forma en que los mitos y las supersticiones permeaban la vida rural. Con una linterna, una grabadora y mucha curiosidad, partió una noche nebrosa hacia el cementerio. Al llegar, hubo un silencio sepulcral que Joaquín rompió al pisar una hoja seca. De repente, un murmullo distante resonó a su alrededor. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, encendió la grabadora. Se detuvo frente a una lápida cubierta de musgo, y el aire a su alrededor pareció llenarse de un frío antinatural. Las voces comenzaron a tomar forma, mezclándose con un viento que parecía cantar una lúgubre canción. «Por favor, escucha», susurraron. Eran tantas y sonaban tan lastimeras que Joaquín sintió por un instante que estaban contando sus propias historias de vida y muerte. Pero entre el ruido, una voz destacó. «Ayúdame», se oyó claramente. Con el corazón latiendo frenético, Joaquín siguió el llamado hasta detenerse frente a una tumba anónima. Había un nombre apenas visible, Mariana. Convencido de que había más en el misterio, Joaquín regresó al pueblo y se dedicó a investigar antiguos registros. Descubrió que Mariana había sido una joven de pueblo, desaparecida en circunstancias oscuras. Al investigar más, la verdad salió a la luz, había sido víctima de un crimen nunca resuelto. Entendiendo ahora el eco de su voz, Joaquín volvió al cementerio. Allí, dejó una rosa sobre la tumba de Mariana y prometió que su historia no sería olvidada. Desde entonces, aunque el eco de los muertos aún resuena en las noches de niebla, las voces ya no suenan tan desesperadas. Como si hubieran encontrado un poco de paz saber que sus historias, gracias a un joven curioso, finalmente serían contadas. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Santa Lucía. La bruma se desplomaba sobre los campos, creando sombras danzantes que parecían tener vida propia. Era el tipo de noche que hacía vibrar el nervio de la incógnita en lo más profundo del estómago. En el corazón de uno de esos campos, Alejandro acechaba con un sigilo nacido del hábito. Era un joven curioso, un espíritu intrépido que siempre buscaba emoción en las honduras inexplicables de su entorno. Desde hacía días, había rumores esparciéndose como rastro de pólvora, un espantapájaros se reía en la noche. Por supuesto, nadie creyó la absurda historia al principio. Pero pronto, se multiplicaron los testimonios de personas que habían oído risas entre los cultivos y visto la figura desgarbada girar la cabeza hacia aquellos que osaban observarla demasiado tiempo. Alejandro se sentía fascinado. Esa noche, mientras la luna vestía el cielo de un pálido resplandor, decidió buscar al espantapájaros que se burlaba de sus miedos. Caminó entre el crujido de las hojas secas, descubriendo con cada paso una atmósfera más pesada, casi palpablemente maligna. La primera escena muestra a Alejandro adentrándose en el campo con una linterna, iluminando apenas unos metros delante de él. Su respiración es audible y el silencio ensordecedor, roto solo por el lejano ulular de las lechuzas. La cámara se mueve con un temblor sutil, capturando el nerviosismo que comienza a empapar el aire. A medida que avanza, encuentra viejas leyendas grabadas en un diario que su abuelo le había dejado, con historias sobre una maldición que plagaba esos campos desde siglos atrás. Pero Alejandro, férreo incrédulo de lo sobrenatural, no se amedrenta. Conforme se adentra más, el espantapájaros aparece en el horizonte, iluminado por la luna. Su figura es grotesca, con brazos alargados y una cabeza que parece estar lista para girar en cualquier momento. En una breve serie de flashbacks, Alejandro recuerda a su abuelo contando cómo ese mismo espantapájaros había sido un rito olvidado de protección de las cosechas, un símbolo para ahuyentar las malas vibras.
Pero lo que Alejandro encontró esa noche era algo distinto, un horror macabro que superaba cualquier historia. El espantapájaros, con un rostro tallado en una permanente sonrisa, parecía cobrar vida con cada susurro del viento. Una risa aguda y metálica rompió la quietud y Alejandro se dio cuenta demasiado tarde que no estaba solo. Escenas de persecución siguen, con Alejandro tratando de escapar del campo maldito, mientras las sombras y las risas lo rodeaban. Cada esquina oscura parecía contener ojos vigilantes, cada sonido distante de hojas crujientes, como pasos de algo invisible siguiéndolo. En las últimas escenas, Alejandro descubre un grupo de aldeanos que estaban siendo poseídos por una fuerza que emanaba del espantapájaros. Estos aldeanos, bajo un estado de trance, intentaban atraerlo hacia el espantapájaros. Todo parecía perdido cuando, en un acto de valentía desesperada, Alejandro confronta a la figura burlona. Usando un antiguo amuleto que había encontrado en el diario de su abuelo, Alejandro rompe la maldición que permite que el espantapájaros controle las mentes de los aldeanos. Las últimas escenas muestran la figura inerte del espantapájaros cayendo al suelo, su ya macabra sonrisa desvaneciéndose bajo la luz del nuevo amanecer. El pueblo de Santa Lucía despierta del trance colectivo, y Alejandro, aunque marcado por la experiencia, sonríe al comprender que no todas las historias merecen ser creídas. Y sin embargo, el espantapájaros y su sonrisa quedaron grabados para siempre en la tenue luz de la memoria colectiva del pueblo. Clara siempre había sentido una fascinación inexplicable por los espejos antiguos. Decía que no solo reflejaban imágenes, sino también las almas de aquellos que alguna vez se habían mirado en ellos. Así fue como, en uno de sus habituales paseos por mercados de pulgas, adquirió un viejo espejo de marco dorado, desgastado por el tiempo y lleno de intrincados grabados. La tienda del anticuario era oscura y polvorienta, con un aire a claustrofobia que hacía que la piel se le erizara. Pero lo que realmente la inquietó fue la advertencia del tendero anciano: ten cuidado con lo que podría ver, señorita. Clara sonrió nerviosamente, descartando la advertencia como una táctica de venta. Sin embargo, esa sensación de malestar permaneció con ella mientras colocaba el espejo en su sala de estar. En el reflejo, la estancia parecía más vacía, más fría. Esa noche, mientras la casa dormía, Clara fue despertada por un susurro apenas audible que parecía provenir del espejo. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero el susurro se repetía noche tras noche, siempre en un idioma que no podía comprender. La aparición de un rostro extraño en el espejo fue lo que finalmente la llevó al límite. Era un rostro pálido, con ojos hundidos y una expresión de desesperación eterna. Cada vez que Clara despertaba de un sueño inquietante, ese rostro estaba allí, observándola desde el otro lado del vidrio. Desesperada, buscó la ayuda de un experto en lo paranormal, quien al analizar el espejo retrocedió horrorizado. «Esto es un portal», susurró, «te conecta con algo que no pertenece a este mundo». Lo que siguió fue una montaña rusa de emociones y un descenso cada vez más profundo hacia la locura. Clara sentía que el rostro del espejo intentaba comunicarse, alimentándose de su miedo y atrayéndola hacia un abismo del que no podría regresar. Intentó deshacerse del espejo sin éxito. Cada vez que lo sacaba de la casa, de alguna manera siempre reaparecía en su sala al día siguiente, intacto y más reluciente que antes. Cuanto más intentaba ignorarlo, más intensas se volvían las visiones. Un día, Clara decidió enfrentarse al misterio del espejo roto. Armándose de valor, esperó hasta la medianoche cuando las sombras cubrían su hogar. Se acercó al espejo, decidida a entender el mensaje oculto tras esos aterradores ojos que la contemplaban. Fue entonces que todo cambió. El rostro del espejo habló, prudentemente, aclarando en un susurro lúgubre detalles de su propia maldición. Reveló cómo quedó atrapado del otro lado del espejo, condenado a never a interactuar con el mundo real, siempre observando, siempre sufriendo. La historia de su trágica vida resonó en el corazón de Clara. En ese momento, sintió una mezcla de compasión y terror. Decidida a ayudar al alma atrapada, Clara hizo un pacto con el ser espectral,
buscaría una forma de liberarlo a cambio de su seguridad y tranquilidad. Así comenzó una odisea de 32 eventos, cada uno revelando una pieza del rompecabezas sobre el misterio del espejo y el alma condenada que allí habitaba. Enfrentándose a sus miedos más oscuros, Clara debía recabar los fragmentos de vidas pasadas relacionadas con el espejo, reconstruir una historia de traición y magia prohibida. La aventura la llevó a recónditas bibliotecas donde libros polvorientos escondían secretos olvidados, a casonas abandonadas de familias de lo oculto, y finalmente, a un enfrentamiento final en el mismo anticuario donde todo comenzó. En el clímax de su desesperación, Clara decidió que la única manera de salvarse era romper el espejo, destruyendo así el vínculo que mantenía al espíritu cautivo. La oscura niebla se cernía sobre el pequeño pueblo de Ravenswood. Esa noche, las calles desiertas murmuraban secretos que solo el viento sabía descifrar. En una vieja casa al final de la avenida LM, conocidos como reclusos durante años, vivían los hermanos Avery, Jonathan y Emily. Ambos eran conscientes del peculiar objeto que habían heredado de su abuela, un espejo antiguo con un enigmático marco dorado que guardaban en el ático, bien escondido tras un cúmulo de polvo y sombras. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Jonathan se encontraba repasando viejos libros cuando un destello, reflejado por la luz de la lámpara, lo invitó a subir al ático. Como si el espejo llamara su atención, una sensación de inquietud se apoderó de él. Lo observó en silencio por varios minutos, hipnotizado por su antigua belleza, hasta que un inesperado escalofrío recorrió su espalda. Al apartar la vista, notó que detrás de él había una figura que sonreía, una sonrisa pavorosa que no era la suya. La sensación persistió, perturbándolo durante días. Cada vez que intentaba ver su reflejo, ya fuera en un espejo o una ventana, algo no estaba bien. El espejo del ático parecía ganar vida con una entidad propia, susurrando oscuras tentaciones cuando el ambiente en la casa se tornaba más sombrío de lo habitual. Emily, siempre escéptica, insistía que todo era producto del estrés, pero pronto también ella se vería atrapada en el inquietante influjo del espejo. Decididos a resolver el misterio, los hermanos investigaron la historia detrás del macabro objeto. Descubrieron que en realidad pertenecía a una tatarabuela bruja, famosa por sus oscuros encantamientos para atrapar almas en los reflejos. La sonrisa del espejo no era más que una puerta de entrada a un reino de sombras, donde las almas perdidas quedaban atrapadas para siempre. A lo largo de los días, la presencia fantasmal se volvía más audaz. Objetos en la casa se movían solos, voces se escuchaban en susurros a las 3 de la madrugada, y sombras los seguían a uno en la penumbra. Desesperados, Jonathan y Emily buscaron a la sabia del pueblo, la anciana Agatha, quien dijo conocer cómo neutralizar los malignos poderes del espejo. Sin embargo, solo les advirtió, el proceso sería peligroso y podría costarles más de lo que estaban dispuestos a sacrificar. Con la ayuda de Agatha, planearon un ritual para desterrar la maldición. Al llegar la medianoche, reunidos en círculo alrededor del espejo, empezaron la ceremonia. Recitaciones en lenguas antiguas llenaron la habitación, el aire se tornaba denso, la presión cerraba sobre ellos, y la realidad temblaba como una cuerda tensa a punto de romperse. En el clímax del ritual, el espejo comenzó a resquebrajarse desde el interior, reflejando rostros angustiados que clamaban por liberación. La sonrisa en el espejo se distorsionó, convirtiéndose en un grito que les congeló el corazón. Un último estallido y el espejo se hizo añicos en 1000 pedazos, liberando una ráfaga de aire helado que apagó las velas de la habitación. En la oscuridad, el silencio reinó, salvo por el débil sonido de cristales cayendo al piso como una lluvia macabra. Los hermanos se sujetaron de las manos, sintiendo que todo había terminado. Pero al amanecer, cuando la luz del sol tocó los restos del espejo, se dieron cuenta de que los fragmentos aún reflejaban algo. No su imagen, pero sí una sombra, vaga y amorfa, que desaparecía lentamente a medida que el nuevo día comenzaba. Jonathan y Emily entendieron que, aunque el espejo había sido destruido, su historia seguiría viva en su reflejo. Nunca más volverían a verse igual. Nunca más serían quienes eran antes de la sonrisa del espejo.
Sofía siempre había sido una persona escéptica. Para ella, los cuentos de terror eran eso, simples historias nacidas de la imaginación para asustar a los ignorantes. Por eso, cuando decidió mudarse a esa antigua casa victoriana a las afueras del pueblo, las historias acerca de los misteriosos ruidos del desván no la inquietaron ni un poco. La propiedad, a pesar de su encanto arquitectónico con molduras elegantes y ventanas con vitrales de colores, no había tenido inquilinos durante décadas. Los lugareños murmuraban leyendas, detalles aterradores sobre antiguos propietarios y desapariciones inexplicables. Aún así, Sofía veía en la casa una oportunidad única, un desafío para restaurarla a su antigua gloria. Su primera noche allí comenzó de manera tranquila. Un crepúsculo anaranjado cubría el horizonte y un pacífico silencio envolvía cada esquina. Sin embargo, justo cuando las sombras se extendían, un sonido resonó desde el altillo. Un rasguido sutil, casi imperceptible al principio, luego se transformó en un sonido más rítmico, como si alguien o algo estuviera llamando desde lo alto. Intrigada y un poco molesta, Sofía decidió investigar antes de caer en histerismos innecesarios. Subió lentamente en la escalera chirriante que conducía al desván. A cada paso, el sonido parecía volverse más insistente, como si supiera que alguien venía a su encuentro. Al llegar arriba, la puerta de madera desgastada se abrió con un chirrido melódico. En el desván polvoriento, iluminado solo por la escasa luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota, no había nada fuera de lo normal. Viejos trastos, cajas cubiertas de telarañas, y un aire pesado que parecía haber sido testigo de tiempos mejores. Sofía suspiró. Decidió que quizás los ruidos eran producto del viento o de roedores en busca de un nuevo hogar. Pero, cuando volvió a estar en la planta baja y se había acomodado en el sofá con una taza de té caliente, los ruidos comenzaron de nuevo, esta vez más claros y articulados, como un murmullo de palabras ininteligibles. Durante la primera media hora, la tensión fue creciendo en la casa. Sofía, cada vez más tensa y desconcertada, hizo varias visitas al desván, cada vez más cerca de pensar que sus sentidos le estaban jugando una mala pasada. Pero el rumor incesante no se detenía. Se movía a través de las paredes, crepitando en los rincones oscuros, rizando la piel con una sensación de inquietud. Las imágenes que la mente de Sofía bosquejaba eran cada vez más vívidas, los vestigios de un rostro desencajado, las siluetas de sombras deformes que bailaban al son de los murmullos. Fue entonces cuando pensó en el comentario del anciano del pueblo, quien había mencionado algo sobre un espejo oculto en el desván, un espejo que, decían, era la fuente de todos los males. Desesperada por alguna explicación lógica, Sofía subió una vez más, armada con una lámpara de aceite y una firme resolución. Mientras removía cajas y polvo, algo brillante llamó su atención desde una de las esquinas. Era un espejo, su marco dorado completamente opacado por el tiempo. Al acercarse, notó algo inquietante en sus reflejos. Las sombras parecían cobrar vida propia. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que los murmullos provenían de ahí, de más allá del cristal. Una voz suave, casi dulce, comenzó a hablarle, prometiendo revelar secretos olvidados, susurros del pasado sellados tras ese vidrio pulido. El espejo parecía tentarla, una puerta abierta hacia lo desconocido. ¿Qué misterio ocultaría aquel objeto que todos temían? A medida que la noche avanzaba, las líneas entre la realidad y la locura se diluían. Sofía se veía atraída irremediablemente hacia el reflejo, una atracción similar a la gravedad de un abismo sin fondo. El tic-tac del reloj resonaba en las paredes, un dúo siniestro con los latidos acelerados de su corazón. En ese enfrentamiento con lo desconocido, Sofía sabía que debía hacer una elección crucial. En una noche oscura y tormentosa, Clara se encontraba sola en su antigua casa familiar, un edificio victoriano que crujía con cada ráfaga de viento. Desde pequeña, había sentido un inusual escalofrío cada vez que permanecía en esa vivienda, pero nunca había podido identificar la razón. Su abuela solía contarle historias de fantasmas que rondaban los pasillos, pero Clara siempre lo achacó a leyendas de pueblo.
Esa noche, sin embargo, todo cambió. Al terminar de ver una película de terror en la sala principal, Clara decidió irse a dormir. Mientras subía las escaleras, una súbita sensación de incomodidad la obligó a voltear. Fue en ese instante que lo vio, un ligero movimiento detrás de la cortina del salón. Pensando que era simplemente el viento, se acercó con curiosidad, pero al acercarse más, notó que el movimiento tenía una figura más definida, como si alguien estuviera observándola desde adentro. Su corazón comenzó a latir desbocado, la idea de que alguien o algo pudiera estar escondido le erizó la piel. Empujada por la curiosidad y el miedo, Clara decidió confrontar aquel misterio. Levantó la cortina con manos temblorosas, solo para encontrar un vacío inquietante del otro lado. Sin embargo, en el vidrio de la ventana, pudo ver reflejados durante un mero instante, dos ojos amarillentos que parecían perforarla con su mirada. Desconcertada y asustada, retrocedió bruscamente, cayendo al suelo. Desde esa posición se dio cuenta de que aquellos ojos no habían desaparecido del todo, aún podía sentir la intensidad de su mirada fijada en ella. Sin saber qué hacer, se levantó rápidamente y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Clara sabía que no podía ignorar más la situación, había algo o alguien en la casa con ella. Escuchó un suave deslizar en el pasillo, un susurro en la oscuridad. Tratando de tranquilizarse, buscó su teléfono para llamar a su mejor amiga, pero la señal no funcionaba. Decidió buscar armas improvisadas. En el closet encontró una vieja raqueta de tenis y se armó de valor para investigar la fuente del susurro. La casa parecía más silenciosa que nunca, el tipo de silencio que intensifica cualquier pequeño sonido. Poco a poco, avanzó por el pasillo adornado con retratos familiares, cada uno de ellos ahora parecía tener miradas inquisitivas que la seguían a medida que pasaba. El susurro entonces se transformó en un murmullo constante, mezclado con una especie de risa susurrante que la hizo detenerse brevemente. Finalmente, llegó a la puerta del sótano, donde el sonido parecía más fuerte. Las escaleras crujieron bajo su peso, y la penumbra la envolvió a medida que descendía. Con el corazón latiendo en sus oídos, exploró el espacio subterráneo, solo para encontrar que estaba vacío, salvo por unas antiguas valijas llenas de álbumes de fotos familiares. De repente, una ráfaga helada de viento cerró la puerta del sótano, dejándola a oscuras. Clara encendió su linterna de mano, y en su pálida luz vislumbró una sombra moviéndose en el reflejo de un espejo viejo y polvoriento. Los ojos, esos mismos ojos, emergieron una vez más desde las penumbras, fijos en ella. Llenándose de terror, Clara se sintió paralizada. Las luces parpadearon, y en un suspiro, toda la casa estalló en un caos de sombras y sonidos incesantes. La realidad se distorsionó en formas aterradoras, mientras las risas maliciosas resonaban en las paredes. Desesperada, Clara recordó las historias que su abuela le contaba, el espíritu de un ancestro que nunca encontró descanso, un espectro condenado a espiar detrás de las cortinas hasta el fin de los días. Finalmente, armándose de determinación, Clara comprendió que debía confrontar ese espectro para liberar su hogar de tal presencia. En una noche oscura y tormentosa, cuando las olas del mar rugían con fuerza y el viento soplaba gélido entre los acantilados, un joven llamado Marco condujo por un angosto camino hacia el faro de Punta Negra. El faro se alzaba solitario y siniestro en el horizonte, su luz apenas perceptible a través de la cortina de lluvia que azotaba con furia. Marco había aceptado un trabajo temporal para reparar el mecanismo de la linterna del faro. El lugar tenía una reputación terrible entre los lugareños, quienes susurraban leyendas de espíritus atrapados y marineros perdidos buscando venganza. Pero Marco, escéptico y pragmático, no creía en cuentos de fantasmas. Mientras subía las escaleras de caracol hacia la cima, el crujido del metal añejo resonó como susurros ansiosos. Cuando alcanzó la sala de la linterna, se percató de que la luz intermitente del faro iluminaba de forma intermitente las paredes garabateadas con mensajes en una lengua extraña. Ahí fue cuando un escalofrío inusual recorrió su columna vertebral.
capturó un destello de movimiento en el reflejo de uno de los cristales de la linterna, como una sombra que no debería estar allí. Marco se giró de inmediato, pero no encontró a nadie más que su propio reflejo distorsionado. Decidido a completar su trabajo, comenzó a revisar el mecanismo, solo para descubrir que algo o alguien lo había manipulado dejando marcas de manos grasientas. A medida que las horas pasaban, Marco empezó a sentir la abrumadora sensación de ser observado. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor y los murmullos secretos del viento parecían llamarlo por su nombre. Sus herramientas, que habían sido dejadas ordenadamente a un lado, comenzaron a cambiar de lugar cada vez que dejaba de mirarlas. Las historias que había escuchado de viejos marineros en el pub del pueblo regresaron a su mente, sobre un farero que había desaparecido misteriosamente, dejando tras de sí una nota críptica que nadie había podido descifrar. Sobre barcos que se estrellaban contra las rocas bajo la luz implacable del faro, atraídos por fuerzas invisibles. El clímax de su terror llegó cuando, de repente, la luz del faro comenzó a parpadear violentamente, emitiendo un destello hipnótico que paralizó a Marco. En medio del resplandor enceguecedor, se materializó ante él una figura etérea de un viejo con el uniforme de farero, sus ojos vacíos mirándolo con una tristeza infinita. Esta aparición extendió su mano hacia Marco, quien sintió una atracción inexplicable hacia el ser. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, logró apartar la mirada de la figura espectral justo cuando la luz del faro volvió a estabilizarse. Respirando con dificultad, Marco entendió que para finalizar la reparación debía enfrentar lo que estaba ocurriendo. Armado de valor, buceó en los registros históricos del faro, donde descubrió el trágico destino de muchos que habían sido víctimas de una fuerza sobrenatural. El antiguo farero había sido el guardián de portales espirituales, encargado de mantener a raya a las almas inquietas. En el desarrollo de la historia, Marco lucha contra su escepticismo mientras investiga la verdad detrás de las desapariciones. El faro, que en un principio parecía un simple instrumento de luz en la oscuridad, se revela como un puente entre mundos. Los espíritus, en su búsqueda de descanso, conviven con la desesperación de su existencia inmaterial, mientras Marco intenta cerrar el portal abierto por errores pasados. Los últimos momentos de la historia encuentran a un Marco transformado, ya no el joven incrédulo que llegó al faro, sino un hombre que ha visto la transformación del miedo en comprensión. Finalmente, Marco logra cerrar el portal con el sacrificio del alma del viejo farero, que encuentra la paz a cambio del equilibrio restaurado. La luz del faro vuelve a brillar con normalidad, aunque Marco sabe que nunca podrá olvidar lo que presenció aquella noche. Conforme sale a la niebla que aún rodea el acantilado, Marco deja el lugar con una nueva perspectiva, consciente de que el mundo está lleno de misterios que desafían la percepción humana convencional. El faro sigue en pie, como un centinela eterno, su luz una advertencia para quienes se acercan demasiado a los secretos del otro lado. La noche cubría el pueblo en un manto inquietante de sombras y un viento helado arrastraba hojas secas por las calles desiertas. En el aire flotaba una sensación de presagio que parecía haberse infiltrado en cada rincón, haciendo que las luces titilantes de las farolas se sintieran más amenazantes que protectoras. A pesar de ser medianoche, alguien se movía rápidamente entre las sombras, una figura envuelta en una capa negra, con movimientos calculados mientras sorteaba la penumbra. Era Clara, una joven de cabello oscuro, con ojos que parecían ver más allá del velo de lo ordinario. Ella había recibido una extraña carta que describía un lugar en las afueras del pueblo, una vieja mansión abandonada desde hacía décadas, situada en medio del bosque. Las primeras líneas de la carta hablaban de un gato negro, un espíritu errante que aguardaba en aquel lúgubre lugar. Decían que este gato era el guardián del umbral entre el mundo de los vivos y los muertos, una figura que escuchaba susurros de almas en pena, el guía de aquellos que ya no pertenecían al plano terrestre. Intrigada y con una mezcla de miedo y curiosidad, Clara decidió arriesgarse. Sabía que debía ir sola, presintiendo que compartir su objetivo con otros podría desencadenar consecuencias indeseables. Al llegar a la mansión, vio las ventanas rotas y la puerta principal entreabierta, balanceándose suavemente como si estuviera invitando almas errantes a entrar. El interior, cubierto de polvo y telarañas, exudaba un aire de desolación y olvido.
El crujir de la madera bajo sus pies resonaba como un lúgubre eco en la espaciosa casa desierta. Susurros ininteligibles flotaban en el aire, y a lo lejos, apenas visible en la penumbra, un par de ojos brillantes la observaban. Fue entonces cuando lo vio, un gato negro, hermoso y siniestro a partes iguales, con un pelaje tan oscuro como la noche misma. Tenía una mirada penetrante que parecía llevar consigo secretos del más allá. Clara extendió su brazo lentamente y el gato, con un movimiento elegante y majestuoso, se acercó hasta posarse a sus pies. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un acto de comunicación tácito que los unía en ese espacio de incertidumbre. A medida que exploraba la mansión, Clara empezó a descubrir pistas sobre su historia. Fotografías antiguos cubrían las paredes, retratos de una familia cuyo rostro no mostraban felicidad, sino más bien una tristeza profunda y arraigada. Los muebles polvorientos y los espejos antiguos reflejaban imágenes espectrales, sombras de aquellos que una vez habitaron ese lugar. Cada habitación oculta una historia inquietante. Pero más aterrador era el hecho de que en cada reflejo, los ojos del gato siempre aparecían, como si poseyera la habilidad de estar en todos lados, omnipresente y en guardia. La mansión parecía tener vida propia, con pasillos que se extendían más de lo que deberían y puertas que llevaban a sitios inesperados. En uno de esos rincones, Clara descubrió un viejo diario, sus páginas desgastadas por el tiempo, ricas en relatos de eventos oscuros, pactos siniestros y visiones de un mundo más allá de lo vivido. Mientras lo leía, la casa retumbó con un profundo rugido, como si las paredes mismas quisieran contar su propio relato de horror. El gato de los muertos comenzó a guiarles por la casa, llevándola a un sótano olvidado donde encontró una puerta que no estaba en ningún plano de la mansión. Como si el felino hubiese desvelado un secreto de gran magnitud, la puerta se abrió ante sus ojos revelando un portal al mundo de los muertos. Era un espectáculo aterrador y magnífico a la vez, con sombras danzantes y susurros atrapados en el limbo, un mundo de eternidades y lamentos. Con cada minuto que pasaba, Clara se encontraba más atrapada en esa noche infernal, descubriendo que el gato era tanto su guía como su prueba. La mansión, la carta, el diario, todo era parte de un entramado de sutilezas y horror que la condujeron a enfrentar sus miedos más profundos. Pronto entendió que solo enfrentando al terror y aceptando la verdad podría aspirar a volver al mundo de los vivos. Los relatos de la familia, las confesiones inscritas en el diario y los susurros del más allá comenzaron a cobrar sentido. Clara comprendió que ella también formaba parte de esa historia. El gato, ahora convertido en su aliado, la guió de regreso al umbral de la vida, abriendo una puerta a la realidad. Cuando el primer rayo de sol cruzó las ventanas polvorientas, Clara había abandonado la mansión, su mente y corazón cargados de saber del pasado y con la comprensión de que había superado la prueba. Nunca volvería a ver el gato de los muertos, pero su mirada permanecería grabada en su alma como el recordatorio de un viaje entre este mundo y el otro, un viaje que la había transformado para siempre. La pequeña aldea de San Miguel vivía en paz rodeada de vastos campos y bosques espesos. Pero cuando caía la noche, los rumores de un misterioso grito que resonaba justo a la medianoche estremecían a sus habitantes más valientes. Decían que el grito era tan desgarrador que erizaba la piel y hacía temblar los corazones más fuertes. Luis, un joven curioso y amante de los misterios, decidió investigar. Sabía que la abuela Rosa era la más vieja del lugar y la memoria viva de muchas leyendas del pueblo. Al visitarla, esta le contó que una antigua leyenda relacionaba el grito con el espíritu errante de una mujer llamada Mariana, quien fue traicionada por su gran amor y encontró su trágico final en los bosques, bajo la luz de luna llena. Inspirado y sin dejarse intimidar por las advertencias, Luis reunió unas velas, una grabadora y una linterna para aventurarse donde pocos se atrevían. Acompañado por su fiel perro Lío, partió al bosque al caer la noche. Mientras caminaba, el silencio del entorno acentuaba cada paso crujiente sobre las hojas secas. Con cada minuto, las sombras se hacían más densas y las formas de los árboles, más amenazantes. Al llegar al claro donde, según las historias, apareció el fantasma, Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Encendió las velas y puso la grabadora en marcha. Esperó con ansias, su corazón latiendo fuerte en su pecho. La medianoche llegó con su sombría puntualidad, y justo cuando el reloj daba las 12 campanadas, un lamento desgarrador rompió el silencio de la noche.
Luis, aunque preparado, se tambaleó por el miedo al escuchar tan terrible grito. Miró a su alrededor buscando el origen, pero no encontró más que sombras movidas por el viento. De pronto, un susurro suave pero claro llegó a sus oídos: «Vete antes de que sea tarde». En un estado de pánico, Luis recogió sus cosas y corrió de regreso al pueblo con Lío a su lado, ambos con los pelos erizados. Al llegar a su hogar, comprobó la grabadora. Para su asombro y horror, solo se escuchaba su agitada respiración y el incesante ladrido de Lío durante el grito, pero nada más. Ningún susurro, ninguna voz. Aquella noche, Luis comprendió que el misterio del grito de la medianoche no se desentrañaría fácilmente y que, al final, algunas leyendas tal vez deban permanecer sin resolver. La luna llena iluminaba apenas el espeso bosque mientras una figura encapuchada avanzaba sigilosamente por el sendero. A medida que se internaba entre los árboles, el ruido del crujir de las ramas bajo sus pies resonaba en la vasta oscuridad. Los búhos ululaban en el fondo, pero era otra cosa la que provocaba escalofríos, una presencia que parecía acechar desde las sombras. Todo comenzó cuando Laura, una joven investigadora de fenómenos paranormales, recibió una carta sin remitente. El papel arrugado sugería un secreto antiguo relacionado con el Bosque de los Suspiros, un lugar que los lugareños evitaban a toda costa. Intrigada, Laura decidió aceptar el reto e investigar los misterios que envolvían ese lugar. ¿Qué o quién se escondía tras las leyendas de almas perdidas y susurros en la noche? A su llegada al pueblo cercano, los habitantes observaban a Laura con recelo. Apenas hablaban de lo que allí sucedía, como si el simple acto de mencionar el bosque pudiera invocar una maldición. Sin dejarse desanimar, Laura recabó pistas visitando la biblioteca local, donde encontró antiguos diarios de viajeros que detallaban encuentros con lo inexplicable. Pronto, Laura decidió adentrarse en el bosque. La espesura la abrazó y el camino, marcado apenas por huellas desordenadas, la llevó a una inquietante mansión en ruinas. Las paredes cubiertas de musgo contaban historias de abandono, y un leve eco de susurros la recibió en el umbral. Era como si el viento contara secretos. Dentro, el ambiente era pesado. Las tablas del suelo crujían bajo su peso, y las telarañas colgaban como cortinas macabras. Al avanzar por los pasillos, Laura sintió un frío inexplicable que hacía temblar sus huesos. Los rostros de antiguos retratos parecían seguir sus movimientos. Al llegar al salón principal, un viejo gramófono comenzó a reproducir una melodía distorsionada de manera inexplicable. Laura resistió el impulso de huir. En lugar de ello, se acercó a un antiguo escritorio donde descansaba un diario cubierto de polvo. Las páginas amarillentas revelaban lo que parecía un diario de sesiones espiritistas, describiendo comunicados con entidades atrapadas entre dos mundos. Sin embargo, el último pasaje estaba escrito con desesperación, sugiriendo una conexión demasiado real y peligrosa con el más allá. De repente, las luces parpadearon y una figura espectral apareció a su lado. Un susurro, claro y urgente, llenó la sala. «Ha vuelto, el guardián del sendero». Laura, sobrecogida, comprendió que había desatado algo antiguo. El espectro, lejos de ser amenazante, parecía advertirla. Determina descubrir la verdad, Laura siguió el camino que la figura señaló, adentrándose más en la mansión hasta llegar a una puerta oculta en el sótano. Al abrirla, un viento helado la abrazó, revelando un sendero subterráneo iluminado por velas que chisporroteaban ominosamente. El sendero de los suspiros la llevó a una cripta olvidada donde estatuas de figuras encapuchadas rodeaban un foso central. El aire estaba cargado de antiguos lamentos. Al acercarse al borde, Laura divisó un libro ceremonial que describía rituales oscuros para contener a los espíritus atrapados. Sin embargo, uno de esos rituales parecía haber fallado hace mucho tiempo, dejando el camino abierto para la entidad conocida como el Guardián. Con renovada valentía, y armada con el conocimiento del libro, Laura preparó un plan para enfrentar al Guardián. Sabía que debía realizar el ritual correcto antes de que la noche terminara, o quedaría atrapada en el sendero por la eternidad. En los momentos culminantes, la mansión comenzó a vibrar. Las estatuas cobraron vida, aunque lentamente, tratando de impedirle alcanzar el centro del foso donde debía sellar el ciclo. Laura, decidida, recitó las palabras del antiguo texto mientras una energía oscura se levantaba alrededor.
Finalmente, en un choque titánico de voluntad y entidades, Laura consiguió cerrar el ritual con éxito. El suelo se conmovió, y las estatuas se petrificaron en su lugar una vez más. Un silencio abrumador reemplazó los lamentos, y la paz regresó al bosque una vez más. Agotada, Laura salió de la mansión al amanecer. Al mirar atrás, la figura espectral le sonrió desde la entrada, agradecida. Volvía a ser una leyenda y se aseguraría de que el bosque, el sendero de los suspiros, jamás volviera a aterrorizar a los vivos.